La mañana inició como siempre. Era un día cualquiera como otro, me desperté temprano para irme a la escuela, me vestí y cuando terminé de preparar todas mis cosas, bajé hasta la sala para desayunar. Al llegar a la cocina como de costumbre sobre la mesa había una nota de mi madre. Bastián, no te olvides de tomar tu desayuno y coger tu mochila para la escuela. Postdata, necesito que hagas las compras del supermercado para esta semana y te encargues de preparar la comida. Te quiero, mamá. Tomaba la nota y la guardaba en mi bolsillo. Vaya padres que tengo, ni siquiera tienen tiempo para despedirse de su propio hijo. Hoy desayunaré huevos con tocino y jugo de naranja. Mientras preparo mi desayuno de fondo escuchaba las noticias. Retomando los últimos informes, la Organización Mundial de la Salud ha decretado un nuevo brote de enfermedad en las Filipinas. Según fuentes del Departamento de la Salud, un grupo de científicos liderados por la doctora Minerva ha identificado un nuevo virus que parece ser el causante de dicho brote. El virus aún no cuenta con un nombre oficial, solo se sabe que se caracteriza por causar una rápida degeneración del tejido cerebral, provocando que tenga una reacción agresiva en las personas infectadas. Los síntomas incluyen también fiebre alta, convulsiones, dolor de cabeza y pérdida de la coordinación motora. La doctora Minerva, reconocida por haber estudiado virología en la Universidad de Harvard, ha comenzado a trabajar en el caso desde que se comenzaron a reportar los primeros casos en la región del sur de Filipinas. Las autoridades sanitarias comenzaron a implementar medidas de contención para evitar que la propagación del virus y esto se pueda llegar a convertir en una pandemia. Se han implementado áreas de cuarentena para observar a los posibles infectados, además de la distribución de equipo de protección personal a los trabajadores de la salud, hasta la posible intervención de cerrar las fronteras de los países cercanos a Filipinas. Fue lo único que pude escuchar debido a que el momento de irme a la escuela había llegado. Caminé hasta la parada del bus, el día se miraba horrible, el cielo se pintaba de un color grisáceo y apenas empezaba a llover, tuve que correr para no mojarme demasiado y contraer un resfriado. Al llegar a la parada del bus pude notar que varias personas usaban cubrebocas, otras parecían estar en un estado de nerviosismo, hablaban y balbuceaban en voz baja, cada vez que miraban sus teléfonos, como si de alguna manera algo les inquietara, aún así no quise darle importancia. Cuando estaba por subir al bus, mi teléfono vibró, al parecer una notificación de mi correo electrónico. Al abrirlo el destinatario era una organización llamada El Barón del Cuervo. El mensaje solo decía: querido usuario, la hora de la decisión ha llegado. Un futuro incierto se cierne sobre nosotros y es hora de elegir en qué bando estarás. El Barón del Cuervo te ofrece una oportunidad para unirte en nuestra lucha por un futuro mejor. No es una invitación para los débiles de corazón, es una llamada del graznido del ave para aquellos que están dispuestos a luchar por lo que creen. ¿Estás preparado para unirte a nosotros? Y no lo olvides, el viento cesa, nosotros no. Vaya mierda, dije mientras solo apagaba mi celular. Cuando llegué a la escuela todo fue como de costumbre, risas y pláticas entre mis amigos, juntarnos en la hora del receso y tomar las horas de clase. Recuerdo que ese día tuvimos que hacer un experimento de química que valía la mitad de la calificación del semestre. Al finalizar las clases, hacíamos la misma rutina de siempre, ir a la plaza del centro comercial, para comer y beber comida chatarra mientras solo teníamos una pequeña plática sobre nuestros días. No importaba si el día pintaba mal, esa se había vuelto nuestra rutina desde el primer día en que todos nos conocimos. Los días transcurrieron hasta volverse semanas. Las semanas se volvieron 8 meses, y muchas cosas habían cambiado, no solo en el aspecto de mi vida, sino también alrededor del mundo entero. Las noticias se intensificaron con el pasar de los meses, y aquel virus se propagó más rápido de lo que nadie podía haber imaginado. A pesar de que el gobierno filipino había implementado medidas de seguridad extremas para evitar la expansión del virus dentro del país y en el resto del mundo, se pensó que el brote solo se localizaba en una pequeña aldea de la isla de Mindanao, donde se reportaron los primeros infectados, pero pronto se descubrió que aquel virus se empezó a adaptar permitiéndole mutar, lo que pronto desencadenó una pandemia a nivel global. La Organización Mundial de la Salud hizo lo posible para evitar la propagación del virus, pero fue demasiado tarde para cuando se dieron cuenta y poco se hizo para evitar que el número de infectados fuera aumentando. Se descubrió que el virus fue transportado fuera de Filipinas en los últimos vuelos comerciales que habían partido desde Manila hacia Hong Kong.
Desde allí, el virus comenzaría a propagarse rápidamente a las fronteras de los países de Asia, luego África y Europa. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, lo que ocasionó que China, Indonesia, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur reportaran sus primeros casos. India, España, Inglaterra, Alemania, Polonia, Egipto, Sudáfrica y Sudán fueron los siguientes en reportar infectados en sus territorios. La pandemia se convirtió en una crisis global en pocos meses. Al principio los síntomas parecían ser los mismos: degeneración en el tejido cerebral, fiebre alta, dolor de cabeza, convulsiones y pérdida de la coordinación motora, pero con la mutación del virus se presentaron síntomas iguales a los de la gripe común, pero al analizarlo se descubrió que el virus provocaba un efecto más devastador en el cerebro y en el sistema nervioso en los infectados, que presentaban los síntomas de la gripe común. Las personas infectadas empezaron a actuar de una manera aún más extraña, adquiriendo un comportamiento más agresivo, atacando a las demás personas que aún no estaban infectadas. Fue entonces que los zombies dejaron de ser una ficción para comenzar a surgir. En un principio eran pocos y se encontraban dispersos, pero con el pasar de los días y el brote del virus que se continuaba expandiendo, se convirtieron en hordas, siendo solo criaturas sin conciencia que se alimentaban de la carne de los vivos. En pocos meses la sociedad en Filipinas se derrumbó rápidamente al ser el epicentro de la pandemia. Otros países intentaron mantener el orden en sus respectivos territorios, pero les fue imposible, y con ello la economía colapsó, la bolsa de valores se elevó, pero cuando Estados Unidos y China perdieron el control de la ley y el orden en sus naciones, todo se vino abajo y con ello el comienzo del apocalipsis apenas iniciaba. Cuando se pensaba que nuestra situación no podía ser peor, Rusia, la tercera economía más poderosa del mundo, optó por otras medidas al ver la oportunidad de poder expandir su influencia y su poder hacia territorio europeo. Debido a la propagación del brote del virus en Europa, esos países se encontraban debilitados e intentando resolver sus problemas internos. Fue entonces que Rusia decidió atacar a un país miembro de la OTAN, Polonia, con el pretexto de proteger a sus ciudadanos y a su patria de la horda de zombies que continuaba expandiéndose cada vez más hacia el territorio ruso. Fue cuando Estados Unidos y sus aliados de la OTAN respondieron de la misma manera usando la fuerza, lo que pronto desató una guerra a gran escala. La guerra se libró desde diferentes frentes, desde Europa y Asia, hasta América. Estados Unidos libraba una batalla intensa contra China al confirmar su participación en el conflicto bélico en apoyo de los rusos. Rusia y Corea del Norte libraron una batalla intensa contra la OTAN, aumentando el gran número de cadáveres de soldados y civiles, de los cuales se alimentaban los zombies. A medida que la guerra y la pandemia de zombies se expandió por todo el mundo, los civiles que aún continuaban con vida buscaban desesperadamente escapar de la destrucción y del caos. Fue cuando muchos intentaron ingresar a los países que habían logrado librar la infección, como en Sudamérica, Centroamérica, México y Australia. Sin embargo, estos sitios que se habían considerado como lugares de refugios seguros, pronto se vieron abrumados por la llegada de inmigrantes que huían de la guerra y del apocalipsis zombie. En un inicio solo se permitió la entrada de aquellos que pertenecían a su nación, a pesar de que muchos inmigrantes eran inocentes y buscaban un lugar seguro donde sobrevivir. Otros ya eran portadores del virus sin saberlo, y aquellos países que alguna vez protegieron su territorio para que fuera seguro, pronto colapsaron. Brasil, Argentina y Chile fueron los primeros en caer cuando no se tuvo el control de los inmigrantes infectados, que se expandió más rápido que en Europa y Asia. De allí le continuaron Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. En Centroamérica países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice, Honduras y Costa Rica negaron el ingreso de cualquier persona que viniera de Sudamérica. Esto provocó que se detonara una guerra civil entre los soldados que solo buscaban proteger sus respectivas naciones de los posibles infectados, mientras que los civiles solo intentaban huir del apocalipsis en busca de una tierra que fuera segura. En Australia, el gobierno había implementado un programa de cuarentena para los inmigrantes, pero fue en vano cuando las ciudades empezaron a reportar casos de infectados que con los días que pasaban fueron aumentando, lo que llevó a que Australia colapsara como Filipinas. En mi país las cosas no iban para nada mal, el gobierno solo permitió el ingreso de nuestros hermanos, volviéndose un lugar seguro al prohibir el acceso de cualquier inmigrante.
Sin embargo, la tensión cada día aumentaba en la frontera con nuestro vecino del norte con el avanzar de los zombies proviniendo de Estados Unidos y de los civiles que buscaban un lugar donde sobrevivir, por lo que el gobierno mexicano tomó las medidas drásticas al mandar al ejército a la frontera para frenar el avance de los zombies y la posible entrada de inmigrantes infectados. El ejército solo tenía que dar una advertencia a las personas que buscaban un lugar seguro, de no ser así se abriría fuego. Recuerdo ese día cuando mi hermano el teniente Frank fue enviado a la frontera con Estados Unidos, con la misión de frenar el avance de los infectados. Mi madre quedó devastada con la noticia, se negaba a aceptar que mi hermano fuera a la guerra y lo que sería su posible muerte. Mi padre, un hombre frío y distante, quien nunca mostró preocupación alguna, solo le pidió a mi hermano que sobreviviera, sin mostrar ninguna emoción. Yo fui el último en despedirme de mi hermano, lo abracé por última vez antes de que se fuera, él me sonrió y antes de subirse en el helicóptero que lo llevaría, me entregó un revólver en secreto. Entendía las intenciones de mi hermano, sabía que era para protegerme, y en mi mente aún resuenan sus últimas palabras. Bastián, mejor que nadie sabemos que esto es el inicio del fin, el apocalipsis y la guerra tarde o temprano llegarán a nuestra puerta, y no sé si pueda volver a verte de nuevo, hermano, pero las cosas han cambiado a partir de ahora. Confío en ti, hermano, confío en que podrás cuidar de nuestros padres y cuidar de ellos en mi ausencia. Sé que podrás proteger a nuestros padres, por eso necesito que estés allí para ellos, que los cuides y protejas de cualquier peligro que se te presente, por eso te entrego este revólver, confío en que sabes usarlo mejor que nadie. Recuerda esos años en los que te enseñé a pelear y usar armas, lo que aprendí en el ejército mejor que nadie, tú lo sabes, Bastián, por eso no tendrás ningún problema y te harás cargo de la situación que se te presente. Parece que el momento de partir ha llegado, espero que pueda volver a verte, querido hermano. Esas fueron las últimas palabras de mi hermano. Después de eso solo miraba cómo abordaba aquel helicóptero y pronto empezó a despegar para que en varios minutos este desapareciera por completo de mi vista. Ese fue el último día que vi a mi hermano. Las cosas en mi país no cambiaron mucho durante las siguientes semanas, al menos no al principio. Continué acudiendo a la escuela por un corto periodo hasta que el gobierno decidió suspender las clases por completo. Los supermercados se lograron mantener a flote a pesar del gran colapso en la economía, lo que permitió que únicamente se pudiera comprar una cierta cantidad de suministros por familia. La energía eléctrica continuó funcionando, aunque con algunas interrupciones ocasionales. Las calles eran resguardadas y vigiladas por algunos soldados y camiones del ejército que llegaron a la capital. Cada vez miraba menos gente en las calles por miedo a un enfrentamiento o por el temor de infectarse. Mis padres siguieron trabajando aunque la paga era muy baja. En pocos meses en mi vecindario donde vivía se volvió un pueblo fantasma. Recuerdo cuando varios de mis vecinos decidieron huir antes de que la guerra nos alcanzara o de los infectados, y en pocos días el vecindario estaba abandonado, solo éramos pocas familias las que aún seguíamos viviendo en los almacenes. Dejé de ver a mis amigos desde hace varias semanas, también ellos habían huido. Por algunos días nos comunicamos por las redes sociales, pero cuando varias ciudades de Estados Unidos fueron bombardeadas todo se vino abajo. Lo poco que sabíamos sobre la guerra en un inicio era gracias a los pocos noticieros que siguieron reportando, pero cuando dejaron de hacerlo, me sentí completamente aislado. Fue entonces cuando recordé el correo electrónico que recibí meses atrás de esa organización misteriosa, el Barón del Cuervo. Me permitió el acceso a una página de ellos, donde podía obtener información sobre lo que ocurría dentro y fuera de mi país. Acepté cuando no tuve más opciones y me encontraba desesperado por no saber nada de lo que ocurría allá afuera. Me convertí en un soldado de rango bajo del Barón del Cuervo, y mi misión era reportar lo que ocurría dentro de mi ciudad. Sin embargo, presentía que nos estaban preparando para algo más grande. La organización parecía tener un plan, y yo era solo una pequeña parte de él. Hoy el día está completamente nublado, hace demasiado frío, por lo que tuve que colocarme una sudadera de color azul. Parece que la época de invierno está por iniciar. Camino por la acera de las calles, miro a mi alrededor, noto que algunos establecimientos ya han cerrado y otros continúan abiertos. Varios soldados están resguardando las calles, patrullando en automóviles para evitar que la gente entre en algún conflicto por las raciones de comida que entregan, y otros solo están allí con sus armas mientras platican unos con otros. Intentó no darles importancia y continuó caminando por las calles hasta que finalmente llegue a la fuente del centro de la ciudad.
Un pequeño recuerdo de nostalgia llega a mi mente, recordando las veces que venía con mis amigos cuando las horas de clase terminaban, suspiré mientras miraba la lista de víveres que me encargó mi madre. El supermercado se encuentra en la plaza del centro comercial por lo que ya estaba cerca. Cuando estaba por llegar me detuve en seco, la tierra empezó a sacudirse de forma violenta, miraba como todo a mi alrededor se sacudía de forma descontrolada, la gente empezó a entrar en pánico y los soldados daban órdenes a los civiles de resguardarse, fue cuando un fuerte estruendo se escuchó en el cielo, eso era. No es posible. ¿Acaso se trata? Miré con miedo como varios aviones de combate pasaron sobrevolando en la ciudad, pero estos no eran de mi país, ¿acaso se trata de una invasión? Me lo repetí en mi mente cuando escuché el fuerte sonido de una alarma. La alarma de un ataque aéreo. Mi corazón se detuvo, ¿qué debía hacer ahora? Miré a mi alrededor como la gente empezó a correr en todas direcciones, buscando un lugar seguro donde resguardarse. Los soldados gritaban dando órdenes, tratando de mantener el orden. De repente un soldado me agarró del brazo y con fuerza me empujó al edificio más cercano. Vamos, este es un refugio antiaéreo. Este es un refugio antiaéreo. Gritó aquel soldado. Me arrastré detrás de él, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué está pasando? ¿Qué iba a suceder ahora? Entramos al edificio, y el soldado continuó empujándome por un pasillo estrecho mientras me decía una y otra vez. Baja, baja. No te detengas hasta llegar al refugio. Continuó gritándome. Me deslicé por el pasillo hasta cruzar del otro lado, mi corazón continuaba latiendo cada vez más fuerte, continué corriendo dentro del edificio que el soldado me había indicado, tratando de escapar del caos que se estaba desatando en la ciudad. De repente, escuché una fuerte explosión afuera, miré por una de las ventanas como a la lejanía una nube de humo en forma de champiñón se levantaba sobre la ciudad, haciendo que en cuestión de segundos todo aquí adentro del edificio se derrumbara. El suelo tembló debajo de mis pies, y el techo empezó a desplomarse en varios fragmentos de concreto, aceleré el paso para llegar al refugio antiaéreo, pero cuando estaba por llegar fue entonces que aquí adentro todo terminó por venirse abajo. ¿Es entonces como así inicia una guerra? Apocalipsis, capítulo 1. El inicio antes del final.